¿vale? Bueno, el curso de hoy, primero, muchísimas gracias a todos por apuntaros. Esperamos que os pueda servir lo máximo posible. Esperamos también que en estos días que nos están tocando pasar, pues tanto vosotros como vuestras familias estéis bien dentro de lo que cabe, y no nos queda otra que a los que podemos seguir trabajando, pues adaptarnos, intentar aportar valor y seguir trabajando día a día, ¿vale? En el curso de hoy veremos un poco cómo vender tu vivienda durante el estado de alarma. Al igual que en el otro curso, estamos hablando con muchos clientes todos los días a los cuales les preocupa qué se puede hacer y qué no se puede hacer o cómo hacerlo, algunas de las alternativas que antes se exigían o que estábamos acostumbrados a tener presencia física o hacerlas en físico, ¿vale? Entonces, antes de empezar, primero presentarnos para los que no nos conocéis. José Antonio Hernández es el operador principal de Keller Williams One, que es el Market Center número 1 en Madrid. Tiene más de 8 años de experiencia en el sector inmobiliario, además se ha ido especializando en diferentes zonas y en diferentes productos, y además en paralelo tiene más de 36 años de experiencia en el sector de la construcción, donde ha dirigido sus propias empresas. Y lo que para mí es lo más importante, que es que ha sobrevivido a las últimas 3 crisis económicas, que yo creo que a día de hoy es lo que más valor de todo nos aporta. Bueno, que eso de superviviente de 3 crisis ya parece que eres un dinosaurio. O sea, es que le opone la siguiente generación, evidentemente. Pues, hombre, yo creo que hemos sobrevivido a todo y a esta vamos a sobrevivir porque estamos más preparados que el anterior, ¿no? Aníbal Vera, pues qué decir, es agente asociado al Market Center, a Keller Williams One, lleva 5 años en el sector, es uno de los 10 mejores agentes que hay en España y está especializado en residencial y en inversión. Así es. Vale, pues yendo ya, entrando en materia, ¿qué vamos a ver hoy? Aunque lo importante y el foco, el gran foco del webinar es cómo vender nuestra vivienda durante el estado de alarma, queremos primero plantear una hipótesis previa, unas preguntas previas, que es por qué queremos vender nuestra vivienda y si es realmente una decisión o una necesidad. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver cómo vender nuestra vivienda, pero puede existir algunas alternativas que solucionen mejor o que sean, bueno, que también nos den una solución al cambio de vender nuestra vivienda, ¿vale? La primera pregunta es, ¿por qué quieres vender tu vivienda? Esto es algo que reflexionan todos los propietarios o que nos viene dado una vez que tomamos la decisión, y que lo normal, los 5 principales motivos de venta de una vivienda suelen ser los que están relacionados con el tamaño de la vivienda, ya sea porque la vivienda se nos queda pequeña y decidimos cambiarnos a una vivienda más grande, o al contrario, que la vivienda es demasiado grande para nosotros y decidimos mudarnos a una más pequeña. Los que están relacionados con los motivos de trabajo, ya sea por proximidad, que nos vamos más cerca, o directamente por traslado. Vivíamos en Barcelona, donde teníamos nuestra vivienda, y ahora nos han trasladado a Madrid y tomamos la decisión de vender la vivienda que teníamos en Barcelona para comprar o para alquilar en Madrid. Cambios de situación económica. Por desgracia, creo que tal y como se están dando las cosas, hay gente a la que va a tener ciertos o va a cambiarle su situación económica y tendrá que tomar algunas decisiones para modificarla. Y luego en otros momentos donde nuestra vida mejora, donde nuestra vida crece, nuestra situación económica mejora y decidimos cambiar a otra vivienda. El cuarto, separaciones o divorcios, o lo contrario, que es matrimonio, pero que también iría relacionado con el tamaño de la vivienda. Y la desinversión, ya sea porque es una vivienda que teníamos comprado, teníamos en propiedad y que estaba en alquiler, o que estaba, o sea, lo que hemos decidido para comprar otra vivienda, porque ya no queremos invertir, porque hemos cambiado de estrategia, etcétera, ¿vale? Y luego también existen otras razones, pues como las herencias y demás. Sí es verdad que un poco en los momentos en los que estamos ahora, nos gustaría destacar en la importancia que tiene el primer punto en cuanto a la rapidez en la que tenemos que actuar si vivimos en una vivienda más pequeña de la vivienda a la que nos queremos cambiar. Es decir, si queremos comprarnos una casa más grande o sobre todo de un precio más elevado. ¿Por qué? Porque ahora lo que intuimos, no sabemos cuánto, pero intuimos que los precios caerán. ¿Qué pasa? Si nosotros vendemos ahora, pongamos nuestra vivienda de 300.000 euros antes de que caiga y nos vamos a mudar a una de 500.000, si vendemos ahora, esperamos unos meses y compramos cuando haya caído la de 500.000, pasaremos primero a ahorrarnos la caída de los 300.000 euros de nuestra vivienda y luego en la subida que tendremos mayor o en la no pérdida
que tendremos mayor cuando todo esto recupere nuestra vivienda de 500.000. ¿Por qué? Porque al final casi todas, o sea, casi todas las caídas en unas zonas más o menos, pero va en porcentaje. Por lo tanto, tenemos que intentar aprovechar. Ahora José Antonio en diapositivas posteriores lo explicará mejor y con varios ejemplos numéricos, pero es importante que lo tengamos en cuenta, que si es esa es nuestra decisión, esa es nuestra situación, estemos pendientes para poder actuar rápido. El cliente siempre se pregunta qué pasaría si no consigo vender. En estos momentos hay pánico, hay mucho miedo y la pregunta que hay que realmente hacerse es, ¿realmente necesito vender o existe alguna otra alternativa? Si no puedo pagar la hipoteca, me van a quitar la casa. Si no quiero, voy a tener otro hijo y la casa se me queda pequeña. ¿Qué hago? Necesito una casa más cerca del trabajo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer, Aníbal? Claro, al final ese es tenemos que tener en cuenta realmente si necesitamos vender o cuál es el peor de los casos en el momento en el que no vendamos para ver si tomamos esa decisión o si tomamos alguna otra alternativa. Ahora bien, en caso de que decidamos vender nuestra vivienda, vamos a ver un poco, porque habrá gente que esté ahora mismo conectada, que ya haya tomado la decisión de venta y lleve varios meses vendiendo, o que sea ahora cuando toma la decisión y quiere lanzarla al mercado. Entonces, para alinearnos un poco en el proceso de compra-venta de una vivienda, paso número 1 sería tomar la decisión de venderla. El paso número 2, establecer un precio de salida, es decir, en qué precio queremos vender nuestra vivienda o en qué precio vamos a lanzarla al mercado. Una vez que lo hemos decidido, qué acciones de marketing vamos a realizar para lanzar nuestra vivienda, es decir, para conseguir la máxima exposición de nuestra vivienda, llegar al máximo de público posible y poder encontrar a la persona que más pague por ella. Una vez que empezamos a lanzar y hacer diferentes acciones de marketing, comienzan los interesados, comienza la gente a querer ver la vivienda y tenemos que ver cómo organizamos este tipo de visitas que, como sabemos, a día de hoy está un poco complicado. Pero bueno, organizaríamos las visitas. En el mejor de los casos, obtendríamos una oferta de compra por nuestra vivienda, en el caso en el que hayamos ajustado bien nuestro precio con el precio de mercado. En caso que no, pues habrá un paso intermedio que sean los ajustes de precio hasta que lleguemos a un punto donde cuadra lo que nosotros queremos con lo que el mercado está dispuesto a pagar. Teniendo en cuenta o entendiendo que ya hay una persona interesada, que estamos con el tire y afloja y que llegamos a un acuerdo, el siguiente paso, haya señal o no haya señal, es firmar un contrato de compraventa sometido a arras penitenciales. Es decir, normalmente lo más común, que es lo que conocemos como contrato de arras, donde en general, también depende de la zona, pero donde se firma un contrato entre las partes, se entrega una cantidad de dinero, normalmente el 10%, y es donde existe ese primer vínculo para la compraventa de la propiedad. El siguiente punto, en la mayoría de los casos, será buscar una nueva vivienda donde nos mudaremos, o donde, tanto para comprar como para alquiler. Y por último, la escritura de compraventa ante notario. Hay que tener en cuenta también que entre la firma del contrato de arras y la firma de la escritura pública, normalmente suele haber un tiempo de entre 45 y 60 días de media. Es verdad que ahora podemos ampliarlo, pues esto es negociable, esto no está cerrado, no es una cláusula cerrada, podemos hablarlo con el comprador y ver un poco en función de los tiempos que se estiman para que todo esto vuelva un poco a la normalidad, qué nos podría venir mejor, ¿vale? Pero es verdad que ahora los compradores también están un poco más abiertos a una negociación con un periodo de tiempo mayor. Normalmente, cuando nosotros trabajamos con nuestros clientes, lo normal es explicarlo desde que lo decidimos la venta hasta el proceso de escritura. Ahora un poco por la situación en la que nos encontramos, creemos que tiene más sentido ver desde el final hacia adelante para ver qué es lo que se puede hacer y cómo debemos hacerlo, ¿vale? Para que no parezca que no tenga sentido una vez que hemos entendido el proceso. Vamos a ver, escritura pública de compraventa. En estos momentos de estado de alarma, nosotros no hemos tenido problema. Es cierto que las notarías nos ponen limitaciones, pero son limitaciones funcionales, ¿no? Para cumplir las medidas de seguridad. Por ejemplo, pues nos obligan a ir con guantes, nos obligan a ir con mascarilla, nos obligan a llevar nuestro propio bolígrafo y a estar las personas imprescindibles en la sala. Es decir, ha habido momentos en los que estaban 3 de cada parte, el agente inmobiliario, el representante del vendedor, el representante del comprador. Ahora mismo pues, se limita a las menores personas posibles, pero sí es cierto que se puede y que se están haciendo escrituras, ¿vale?
La búsqueda de la nueva vivienda. Vamos a ver. Esto siempre causa muchísimo estrés a los vendedores que se convierten en potenciales compradores. Causa estrés en mercados planos o en mercados de subida, pues imaginaros en este tipo de mercado. Aunque realmente para mí debería de ser todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Todo lo contrario, porque lo que hay que hacer es vender la vivienda lo antes posible, ya que está cayendo a plomo en estos momentos. Entonces hay que venderla lo antes posible y en el mejor precio posible y no tener ninguna prisa para comprar otra. Yo, de hecho, lo que propongo y lo que yo haría sería vender mi casa y alquilarme una por lo menos hasta final de año o 9 meses. Yo he hecho un cálculo y con una casa de 450.000 euros que fuéramos a comprar, podríamos, alquilando, pagando mudanza, 2 mudanzas y tal, podríamos ahorrar unos 40.000 euros en el mercado actual. Es decir, que es algo para tener en cuenta, no tener prisa en la búsqueda y el irnos a vivir una nueva vivienda, sino estar monitoreando el mercado y obtener la mejor minusvalía en este caso posible. ¿Correcto? En cuanto a la firma de los contratos de arras, nosotros muchas veces lo hemos hecho en remoto, pues enviándolo, que nos lo firmen, que nos lo manden por DHL. Ahora mismo pues hay varias marcas que dan la posibilidad de firmar en remoto y lo tienes en 10 minutos. Es decir, ha cambiado el mercado y va a cambiar muchísimo más. Seguro que va a cambiar mucho más y en otros mercados incluso se puede escriturar también en remoto. Pero bueno, en el nuestro se puede firmar de manera segura en remoto hoy por hoy. ¿Vale? En cuanto a oferta y negociación, para ser eficaz en la negociación siempre y más en estos momentos hay que estar exentos de implicaciones emocionales. Es decir, si implicamos nuestras emociones no somos buenos negociadores, no estamos vendiendo nuestras emociones y no les interesa a nadie. Por eso lo ideal es que un profesional que conozca, que esté, como he dicho antes, monitoreando el mercado, sea el que negocie, el que oferte y el que lleve de la mano al propietario. Y también al comprador, en su caso. Así es. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí, es decir, desde que se oferta, es decir, prácticamente la mitad del proceso hasta el final, hasta culminar la operación, de momento todo se puede hacer, con algunas excepciones o con algunas salvedades, pero todo se puede hacer. El tema de organizar las visitas. Bueno, pues para organizar las visitas hay que realmente cribarlas para hacer el menor número de visitas y que sean de la mayor calidad posible. Es decir, el tema del marketing hoy por hoy es fundamental. Además, tiene que ser un marketing online mucho más que antes, ¿no? Hay que dar la mayor exposición al inmueble para que llegue al máximo número de personas y en el mayor número de formatos posibles, ¿no? Y la precualificación de lead es muy importante para saber realmente cuáles son de calidad, cuáles de esos leads son potenciales compradores y entonces pasar directamente a la organización de visitas, que sean visitas pocas, pero de gran calidad, porque cada vez que hacemos visitas estamos poniendo en peligro a nuestro vendedor y a los leads también que van. Entonces, es el método. ¿Vale? En cuanto Vamos al a ver. protocolo, José. El protocolo de organización de visitas. Nosotros tenemos un protocolo que nos recomienda acción legal, que es, mantener la distancia de seguridad de las personas que van un mínimo de 2 metros, que no toquen nada, que no haya ningún contacto físico, que durante la visita no puedan permanecer muchas personas en un mismo inmueble o en una misma habitación, en una misma estancia, que siempre se guarden los 2 metros de seguridad, que no se saludará físicamente, ahora se saludan con el codo, yo qué sé, o a distancia. La verdad es que parece increíble que estemos diciendo esto, ¿no? Antes, durante y después de la visita seguirá el protocolo de los medios de higiene, es decir, que realmente hay que obrar con sentido común
cuidarnos mucho en este sentido, porque sí es cierto que tanto los vendedores como los potenciales compradores pueden ser reacios si no se cumplen las medidas de seguridad, y los primeros que podemos salir dañados somos nosotros. Entonces, realmente hay que hacerlo así. ¿Correcto? Sí, así es. Vale, y ahora yo creo que más que nunca, como decía José Antonio, coge fuerza todo lo relacionado con el marketing. Es decir, nosotros es verdad que ya hacíamos todas las acciones posibles, nosotros le damos muchísima importancia, pero es que ahora más que nunca el marketing coge gran parte de las secciones de la organización de las visitas, de las negociaciones y demás. Entonces, por lógica, de las viviendas que ya están en el mercado, de las que lancemos, ¿cuáles son las que mayor probabilidad tienen de venderse? Pues las que mejor se pueden ver sin llegar a ir a la vivienda. Es decir, las que tienen unas fotografías profesionales que muestran muchísimo mejor la casa, desde los enfoques hasta los ángulos, las que tienen vídeos profesionales y las que tienen tour virtual. Voy a poner un ejemplo, no sé si conseguiremos que se vea bien porque esto a veces falla. Voy a poner lo que para nosotros es el vídeo y para que vosotros valoréis un poco o nos deis vuestra opinión. Ahí. ¿Se ve bien, José? Sí. Vale. La casa está vendida y a la venta. Efectivamente. Esta es una de las que tenemos a la venta. Excelente vivienda, muy amplia y sobre todo muy luminosa. Rodríguez Marín 84 está compuesta por 4 dormitorios más un dormitorio de servicio, 3 baños, salón comedor muy amplio y cocina independiente con office. La vivienda está completamente reformada con materiales de primera calidad y es totalmente exterior, teniendo ventanas con vistas a la calle Concha Espina o Príncipe de Vergara en todas sus estancias. El hall de entrada da acceso a la habitación de servicio, a la cocina totalmente amueblada y equipada con espacio al fondo de la estancia para 6 comensales y al salón comedor con más de 40 metros cuadrados y 2 grandes ventanales con vistas a la calle Príncipe de Vergara que dotan a la estancia de una gran luminosidad. Por último, accedemos al pasillo con más de 9 armarios empotrados de doble hoja. Al final del mismo encontramos los 4 dormitorios. El primero de ellos es un dormitorio en suite compuesto de 5 armarios y un baño con doble lavabo. Todas las ventanas son Climalit con rotura de puente técnico y las persianas eléctricas, con estores o paneles japoneses en todas ellas. La finca dispone de portero y calefacción central. Y por último, la ubicación de la vivienda es inmejorable, con el Parque Berlín a escasos metros de la misma, además de todos los servicios necesarios, diferentes opciones de transporte público y un fácil acceso tanto al M30 como al centro de la ciudad. Vale, pues esto, como es normal, si tú envías este tipo de vídeos a los clientes, tienes muchas más opciones de posicionarte arriba porque ayudas a que conozcan mucho mejor la casa y ayudas a ti mismo a poder cribar muchísimo más a la gente que lo descartaría una vez que fuese y no lo ve. Que con este vídeo no es suficiente porque es verdad que a veces cuesta hacerte un poco la idea de la vivienda. Para eso existe el tour virtual, que vamos a ver si aquí nos lo abre. A ver si lo consigo. Vale, aquí. Vale. ¿Esto se ve bien ahora, José, también? Sí. Vale, pues esto lo voy a poner en grande también. Aquí al final podemos ver la vivienda y sobre todo podríamos hacer una visita con el cliente por nuestra vivienda y sin necesidad de tener que tratar con él o de tener que hacer una visita física. Es decir, desde el hall de entrada, en este caso, podríamos ir guiándolo como os estoy guiando yo a vosotros, tener el hall, donde a la derecha tenemos la habitación de servicio, tenemos el acceso a la cocina, al salón y el pasillo distribuidor para las habitaciones y los baños. Podríamos pasear por la cocina, pasear por el salón, ir explicándole las diferentes funciones o las diferentes características que ya ha visto en el vídeo, ir hacia adelante, hacia detrás y pasearnos por la casa como si fuera una visita más. Esto es una herramienta que está abierta para todo el mundo, para agencias y para particulares. Lo que pasa es que, bueno, que normalmente tiene un coste más alto de lo normal y muchas personas pues deciden no utilizarlo. Yo creo que ahora es el mejor momento para implementar este tipo de acciones que nos ayudan a poder maximizar la gente que ve nuestra vivienda y minimizar la gente que viene a verla, ¿vale? Entonces, estas serán las que mejor posicionadas estén dentro de las que están a la venta. Ahora bien, si las sacamos ahora, ¿qué podemos hacer o qué podemos recomendar para hacerlo? Pues oye, primero, hacer el máximo número de fotografías posibles, no fotos por fotos y hacer por hacer,
sino un poco intentar ver y sobre todo guiarle al comprador en cómo sería la vivienda. Yo recomiendo 100% hacer un vídeo. Vamos a sacar un tutorial próximamente, espero que esta semana, de cómo grabar un vídeo nosotros mismos de nuestra casa, ¿vale? Para maximizar el acceso que tenga a la gente, luego cómo colgarlo, cómo enviarlo, es decir, un poco paso a paso para hacerlo muy sencillo y poder maximizar el número de personas que pueden verlo. Otra opción que ayuda muchísimo, sobre todo para que la gente se sitúe, es el plano, e incluso la gente que tiene plano con cotas han sacado una nueva herramienta, amigos nuestros de Realístico, que es una empresa que se dedica a material audiovisual para la venta de viviendas, que es exactamente igual. Lo que te hace es, a través del plano, te crea una vivienda, un render 3D, una infografía 3D como la que hemos visto nosotros, donde puedes ir caminando por la vivienda y además ver las fotos de cómo está realmente, que no es lo que hemos visto ni es un plano, es lo que se queda un poco en el medio, pero que nos permite también el objetivo principal, que es poder cribar el número de personas interesadas en nuestra vivienda. Ahora bien, publicarlo en todos los portales nacionales e internacionales, por supuesto. Cuanto más sitios esté y más gente pueda verlo, más probabilidades tenemos de venderlo. Hacer campañas de mailing a potenciales compradores y cruces de demanda. Es decir, gente que conozcamos que pueda estar buscando viviendas así, pues poder cruzarlo. Hay algunas acciones de estas que podemos hacer por nuestra cuenta, si decidir venderlo sin contar con la ayuda de un profesional, y hay otras que podéis potenciarlo si contáis con vuestros agentes de confianza. Nosotros, por supuesto, lo recomendamos, no por nada, sino porque el acceso o el potencial que hay para exponer la vivienda a día de hoy es mayor, ¿vale? Y si no, pues ahí tenéis otras opciones, os iremos mandando más tutoriales. Ahora, precualificación de leads. Nosotros esto lo hacemos habitualmente, pero ahora más aún. ¿Esto qué significa? Que al final nosotros tenemos que hacer una pequeña encuesta, una serie de preguntas al comprador, que a veces es verdad que suena un poco chocante, que nos puede parecer duro, pero que a día de hoy ya no es cuestión de comodidad, es cuestión de salud. Entonces, ¿qué tenemos que preguntarle al comprador? Pues oye, confirmar las características de la vivienda de nuevo, es decir, hablar con él qué es lo que está buscando, confirmarlo, porque hay mucha gente que busca, manda solicitudes, aunque no debería ser así, y muchas veces cuando hablas un poco en profundidad de la vivienda con el cliente, no es lo que él exactamente está buscando. Entonces, primero y básico, comprobar qué es lo que está buscando. Segundo, comentar sobre los plazos que hay de adquisición para la vivienda y si necesitaría financiación para la compra. Es decir, ¿el cliente está mirando y quiere visitar la vivienda para comprarla de aquí a 15 días o para comprarla de aquí a después de verano? Porque si realmente él dice, no, yo acabo de empezar, estoy trabajando en Barcelona, pero no me voy o estoy ya en Madrid, pero no me voy a comprar una casa, no voy a comprar ninguna hasta septiembre. ¿Para qué vamos a gastar una bala en una visita con una persona que no va a comprar hasta dentro de 3 o 4 meses? Eso lo que hacemos es, fenomenal, muchas gracias, guardo su información y si en este plazo no la vendo, pues me pongo en contacto con usted. Y si necesita financiación. Es muy importante que en el caso de que os diga que sí, le preguntéis si ya tiene preaprobada la financiación. Es decir, si él ya ha ido a su banco, hay varias opciones que esto también, como está más enfocado al comprador, lo veremos en el curso del martes que viene a la misma hora, que está enfocado a la parte de compradores. Es decir, si este comprador ya ha ido a su banco, ya le han confirmado que si tu casa vale 500.000, pues le van a financiar o tiene la capacidad de endeudamiento hasta 500.000 euros. Si no lo ha mirado, ¿cómo vas a perder el tiempo y de nuevo, cómo vas a gastar una bala en enseñar la vivienda a esa persona, corriendo el riesgo y quitando las oportunidades a otros? Y eso, aunque parece duro y parece que la gente no te va a contestar, nosotros se lo preguntamos a todos los compradores y nadie tiene ningún problema en decir, oye, pues sí voy a necesitar financiación, sí lo he mirado con el banco, ya me han aprobado, ya no me han aprobado. Eso parece más tabú, entre comillas, de lo que realmente es. Y preguntarle directamente si en caso de que le encaje, si en caso de que lo que ha visto en el vídeo que les he enviado, las fotos que les he enviado y las características que habéis comentado, si todo eso le encaja y es lo que ya está viendo en persona, si estaría dispuesto a llegar a un acuerdo de compra esta misma semana. ¿Por qué? Porque aunque es reafirmar un poco la segunda pregunta que le hemos hecho, es donde realmente vemos si tiene sentido de nuevo enseñarlo o no. ¿Por qué? Porque mucha gente te dice, no, pues es que estoy empezando a mirar. No, es que voy a comprar hasta en el año, pero todavía no. De nuevo, aunque parece que estamos perdiendo la oportunidad de vender nuestra casa, no estamos perdiendo nada, porque en realidad es una persona que todavía no va a comprar. Y esto antes era muy importante, pero ahora es muchísimo más importante. ¿Vale? Ahora bien, y llegando un poco al kit de la cuestión y que para nosotros creemos que es una de las armas más clave en estos días. ¿Cuál es el precio que debo poner a mi vivienda? Perdón. Es importante, y lo vamos a ver muy rápido, que a lo que tiende el mercado una vez que salgamos del confinamiento es a lo que llamamos un mercado de compradores.
Es decir, un mercado donde la oferta de vivienda que hay, donde el stock, donde el inventario de vivienda que hay es mayor que la demanda de viviendas que hay. ¿Por qué? Porque probablemente el comprador tiene miedo, está leyendo en las noticias que los precios están cayendo y tendrá miedo de ser el que compra más caro. Por lo tanto, habrá menos gente con esa motivación de compra. ¿Qué pasa? Que también, en proporción, habrá mucha más gente que tenga esa necesidad de venta. Por lo tanto, se acumulan las viviendas que están en venta, baja el interés o la cantidad de demanda y, por lo tanto, los precios caen. Lo mismo pasa en una situación contraria, y esto es oferta y demanda básica de toda la vida. Si hay muy pocas viviendas en la zona en la que queremos y hay muchísima gente que quiere comprar, ¿qué pasa con los precios? Que suben. ¿Cuál es el problema? La velocidad del mercado. O sea, nosotros en estos cambios no es tan fácil verlo, porque al principio va cambiando lentamente y cuando nos queremos dar cuenta es cuando llega el desplome, entre comillas, o cuando llega la caída más importante. Y ahí, cuando tú ya lo has visto, ya es tarde. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Adelantarnos, en este caso, al mercado, ser conscientes y poner precio a nuestra vivienda, un precio competitivo. Para verlo en una gráfica, si tenemos en cuenta que el eje Y, el eje vertical, es el precio y el eje X o el eje horizontal es el tiempo, y decimos, vale, el punto número 1, este es el precio inicial al que quiero sacar la venta de mi vivienda. Al principio, cuando lanzamos una vivienda al mercado, tiene mucho interés, pero según pasa el tiempo, es decir, a partir de una semana, 10 días, el interés va cayendo y poco a poco cada vez se pierde más. Esto lo vemos siempre con el ejemplo de si tú cuando vas a trabajar pasas por un concesionario y hay un Mercedes bonito, rojo, descapotable, que pone ocasión 120.000. Al principio crees o te puedes llegar a creer que si te gusta es una ocasión, pero si tú día tras día, el coche sigue ahí y antes eran 120.000, luego son 100.000, luego 80.000, cuando decides tú comprarte el coche, sabes que ni es ocasión ni probablemente sea ese su precio. Por lo tanto, cae el interés que tiene el mercado en ella. Y luego está la realidad, que es el precio de mercado, y que sabemos que con más rapidez o con menos rapidez, en mayor o menor cantidad, probablemente va a ir cayendo. ¿Qué pasa? Que si no se une o no cruza el precio que nosotros ponemos o que queremos y el precio que la gente está dispuesto a pagar, nos veremos obligados a ir haciendo reducciones de precio, ¿vale? Y reducciones de precio hasta que crucen, lo que digo, el interés de la gente junto con el precio de mercado, lo que está dispuesto a pagar, y lo que nosotros estamos dispuestos a recibir, que es cuando se produce la venta. ¿Qué pasa? Que si hubiéramos sacado nuestra vivienda al precio de mercado en el momento cero, hubiéramos obtenido el precio número 3. Ahora bien, lo que hay, la diferencia que tenemos entre el precio de mercado en el momento cero y nuestra venta actual es el coste de haberlo sobrevalorado. Si lo vemos muy rápidamente con números, decimos, oye, pues yo quiero por mi casa 500.000 euros. Fenomenal. Ahora bien, el precio de mercado son 450.000 hoy. ¿Qué pasa? Que si no coincide, iremos bajando. Decidimos ir poco a poco y llegar a los 460.000. ¿Qué pasa si poco a poco vamos bajando y llegamos a los 460.000 a los 3-4 meses? Pues que el mercado habrá ido cayendo y estará en torno a los 420. Y así, como decía, iremos cayendo hasta que encaje una con otro y llegar probablemente, esto lo hemos basado en uno de los casos que tuvo José Antonio hace unos años, y llegamos a los 390.000. Y ahora sí que podemos ver de forma muy gráfica cuál es lo que perdemos si lo hubiéramos sacado en 450.000 en vez de haber querido sacar esos 500.000. 60.000 euros, ni más ni menos. Y ahora yo quiero que José Antonio cuente el concepto mágico que él llama la lotería inmobiliaria. Vamos a ver, antes hay que dejar claro una cosa, Aníbal. El vendedor nunca debe de perseguir el mercado, pero lo que tiene que tener en cuenta el vendedor es que el comprador sí lo persigue hasta el final. Por lo tanto, hay que adelantarse al mercado, a la caída de mercado muchas veces para coger al comprador, ¿vale? El concepto de lotería inmobiliaria a mí se me ocurrió en la anterior crisis, es decir, había que de alguna manera acabar con el estado de shock de los propietarios que siempre te dicen no tengo prisa, es decir, es como si ajenos a su realidad tuvieran que pasar un luto, es decir, también hay que pasar un luto porque piensan que son un 20 o un 40% más ricos de lo que son. Entonces, hasta que llegan a hacerse a la idea de la pérdida, pues cuesta. Y en otro segundo término, cuando daba formación a los agentes, pues también era un ejemplo claro para ellos, que le ayudaba a hacerles visualizar a los propietarios pues en el estado en el que estaban, ¿vale?
el tema de la lotería inmobiliaria me surgió porque es... ponlo entero, por favor. Vamos a ver. Tenemos una casa como la de antes, en la que el precio de salida está en 500.000, pero el precio del mercado en ese momento de salida es de 450.000. Por lo tanto, el vendedor, el típico vendedor, no tengo prisa, pensando que va a venir alguien que te va a dar 50.000 euros en estos momentos de crisis por encima de lo que vale la media, es más fácil que te toque la lotería primitiva que eso. Es decir, estamos hablando de un premio de 50.000 euros. El no tengo prisa, ellos lo dicen realmente por desconocimiento, porque ahora vamos a hablar un poquito de lo que se está jugando en el no tengo prisa, que tú antes lo has dicho, pero hay otras variables que acentúan ese problema. Es decir, si nosotros tenemos una casa a un precio de salida en 500.000, un precio de mercado de 450, y el precio final que decías tú antes, Aníbal, de 390.000, la diferencia son 60.000 euros en 9 meses. Pero luego tenemos unos gastos que hemos estado pagando durante esos meses. Por ejemplo, el IBI, 1.200 euros al año, la comunidad, 1.800 euros al año, intereses bancarios, porque mucha gente está hipotecada y tiene unos intereses, más el dinero perdido serían de 65.700, no de 60.000. Pero aquí hay otras variables, como por ejemplo las vinculaciones hipotecarias, seguros de vida, seguros de hogar, los suministros de la casa y sobre todo todos los componentes emocionales, es decir, no me puedo desligar de mi ex, hay unas tiranteces entre los hermanos porque no llegamos a poner la casa en precio. ¿Pasa un poco más? Es decir, al final, el dinero que hemos perdido, que es más de lo que pone aquí, son 7.300 euros al mes. Os recuerdo, la lotería inmobiliaria, los clientes que dicen que no tienen prisa sobre un modelo, que esto es un modelo típico, están perdiendo 7.300 euros al mes, 245 euros al día. Cuando yo sentaba a los propietarios y les hacía esta cuenta, se quedaban... algunos me decían, déjame todo esto, que voy a echar yo las cuentas y luego te llamo. Sí, y era así, o sea, es decir, 245 euros al día para solamente conseguir 50.000, porque no estamos consiguiendo los 500.000, estamos consiguiendo 50.000 euros. Es decir, es muchísimo mejor gastártelos a la lotería inmobiliaria y tienes un premio millonario, ¿no? Entonces, bueno, pues visualmente es muchísimo más fácil de entender por los propietarios que de lo que... Sobre todo, neutraliza la objeción del no tengo prisa. Yo no tengo prisa. Bueno, son 7.300. Si no, lo podemos quitar, retirar de la venta y buscamos un alquiler o cualquier otra opción. Al final, nosotros... Es uno de los grandes debates cuando hablamos con los propietarios, ahora más que nunca, pero antes también. Es decir, ahora una vivienda tiene que venderse entre 3 semanas y un mes. Si no la hemos vendido en 2 o 3 semanas, o sea, no tenemos suficientes interesados y propuestas de compra en 3 semanas en el mercado en el que estamos, es un mal precio. Y el problema es que cuanto más tardamos en ajustar nuestro precio, en acercarnos al precio de mercado hasta un precio donde por lo menos la gente esté dispuesta a hacernos una propuesta, es tiempo que estamos perdiendo. Es decir, estamos persiguiendo al mercado y como hemos visto en los gráficos de antes, el mercado cae más que nosotros. Por lo tanto, siempre vamos tarde. Hay mucha gente que cuando nos dice, oye, es que venderla en un mes es demasiado rápido, a la gente no le da tiempo a verlo. ¿Qué opinas de eso? Es que eso no, para nosotros no tiene sentido. El tema es que el cliente muchas veces piensa que los agentes inmobiliarios queremos poner la casa barata para venderla fácil. En este momento es absolutamente necesario, rigurosamente necesario. Aquí, como oyentes, tenemos muchos y grandes agentes inmobiliarios que nos lo podemos luego hablarlo con ellos también, pero lo verdaderamente fundamental es poner la casa en precio el primer día, porque si no la caída, si nos está llevando 245 euros diarios, pues date cuenta, es que no tiene ningún sentido. Ahora ya no vale probar a ver si hay suerte. Entonces, como resumen, un poco los 3 pasos clave para poner un precio de mercado sería, primero, analizar cuál es nuestra competencia, pero analizarlo de manera realista, y las principales variables para ello son la ubicación, la superficie
y el estado de conservación, es decir, ¿cuál es nuestra competencia? Nos tenemos que poner en los pies del comprador y ver si fuéramos a comprar nuestra casa o nuestra casa encajara con lo que nosotros estamos buscando, ¿qué otras opciones tendría? Para ver si hay casas, hay que ver más o menos el estado y, como digo, sobre todo mirarlo de manera realista. No mi casa es más bonita, mi casa está mejor. Es decir, mirar el estado de conservación en el que se encuentra. Mirar el tamaño, arriba o abajo, es decir, nosotros más o menos, pero si vamos a hacer un análisis comparativo de una vivienda de 120 metros, pues más o menos miramos viviendas entre 100, 105 metros máximo hacia abajo y 135, 140 hacia arriba. ¿Por qué? La justificación de esto es porque el precio por metro cuadrado, que al final es el dato que nosotros tenemos en cuenta para poder hacer la comparación final, varía mucho entre una vivienda más pequeña y una vivienda más grande. Es decir, cuanto más grande es la vivienda, más cae el precio por metro cuadrado. Y cuanto más pequeña es, mayor es el precio por metro cuadrado. Por eso, si nosotros comparáramos viviendas de 50 metros con viviendas de 120 metros, no tendría sentido, porque estaríamos desvirtuando ese análisis. Y luego la ubicación. Obviamente, una ubicación similar de manera realista. El punto número 2 sería lo que hablábamos antes, que es adelantarnos al mercado y marcar un precio de venta que sea competitivo. Es decir, si nosotros hacemos una media y las 4, 5, 6 casas con las que competimos tienen un precio medio de 5.000 euros, no vayamos a ponerlo en 5.300 euros, pongámoslo en 4.800 euros para que cuando vean nuestra vivienda no nos comamos la caída del mercado, sino que nos adelantemos a ella y seamos los primeros en vender, que a día de hoy es el punto más importante porque cuanto más tardas, menos dinero recibes por ello, ¿vale? Y el punto número 3, que es mantenernos alerta a la evolución del mercado. Es decir, no sirve de nada mirarlo hoy, mirar que el precio son 5.000 euros en las viviendas con las que estamos compitiendo y que vayan pasando los días y creer que seguimos siendo exactamente igual de competitivos, porque las viviendas se venderán, las viviendas irán reduciendo el precio y el escenario se irá modificando, no sé si a diario, pero por lo menos en periodos máximos de una semana, porque hay mucha gente que entra en agobio y cuando la gente empieza a tener agobio y empieza a tomar las decisiones de bajar los precios, es lo que hace que el mercado caiga, no tiene más allá. Importante también, ¿qué es lo que hace, o sea, qué es lo que no da el precio o no da el valor a nuestra vivienda? Punto número 1 y la mayor pelea que nosotros tenemos con muchos de los compradores, el valor emocional, los recuerdos, las experiencias. Es decir, que tus hijos se hayan criado ahí o que tu abuela te haya criado ahí es precioso, pero nadie va a comprar más caro porque tus hijos se hayan criado ahí. Y por lo tanto no debe afectar al precio de la vivienda. Por eso nos tenemos que ceñir a lo que son datos. Otra opción, lo que pagaste por ella. Es decir, lo que pagaste fue en un tiempo determinado y en un momento determinado. Ni tampoco lo que supuso. Hay mucha gente que dice, no, yo es que hice muchas horas extra, hice este esfuerzo, hice otro esfuerzo. Eso el comprador le da exactamente igual como te daría a ti igual si vas a comprar una vivienda. Lo que te queda hipoteca, no es decir, oye, me quedan 380.000, si no lo cubro no vendo. Esa decisión me parece muy bien, si no lo cubro no vendo, pero no esperes que alguien te pague tu hipoteca. Eso yo creo que está claro. Por lo que vendió el vecino, por lo que, o sea, decir, creo que es también básico. 1, porque no sabemos si es cierto. 2, porque eso fue en un momento dado. Y 3, porque era la casa de tu vecino, no era tu casa, por mucho que la tuya sea mejor o peor. Lo que te costó la reforma, porque también es verdad que hay reformas muy personales y hay gente, o sea, existe una curva donde cuanto más valor aportas a esa reforma o mayor calidad le aportas a esa reforma, al principio sube el valor, pero llega un momento en el que todo lo que le aportas extra ya no ayuda a que esa vivienda se venda más cara. Lo que necesitas, es decir, oye, no, es que nosotros somos 6 hermanos y necesitamos 50.000 euros cada uno. Eso está fenomenal, pero de nuevo no será el comprador el que pague el regalo o lo que tú quieres comprar o lo que necesitas por esa vivienda. Y por último, y para mí casi más importante, es que no cuesta lo mismo o no vale lo mismo que la próxima casa que te vas a comprar. Es decir, si tú quieres vender tu casa para irte a la playa, está muy bien que la casa de la playa te valga 300.000, pero el que venga a comprar tu casa comparará con las de al lado. No te pagará el precio que tú necesitas para irte a la playa, que son casos muy, 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 muy frecuentes lo que nos encontramos así. Eso, Aníbal, es lo que hablamos, la teoría de la patata caliente, que es muchas veces traspasar tus problemas a un potencial comprador que piensan que es el buen samaritano. Efectivamente. Es como cuando dicen, no, José Antonio, yo quiero un inversor. Esa es muy buena. Esa no la hemos puesto, pero esa explica por qué la gente dice, no, yo es que quiero que venga un inversor y por qué no tiene sentido una cosa con la otra. Claro, nos cuesta mucho explicarles que un inversor tiene unos intereses absolutamente antagónicos a los suyos
y por lo tanto va a tener que vender muchísimo más barato que con los compradores normales que le estamos buscando. Eso es cierto. Un inversor no compra más caro porque sea una inversión, sino por naturaleza, es decir, por definición, compra más barato por ser inversor. Entonces, ¿cómo se hace un poco siguiendo cómo lo hacemos nosotros o cuál sería un poco el estándar, entre comillas, más alto y luego de ahí al que tenemos que intentar aspirar a la hora de hacer un análisis comparativo de una vivienda, un análisis comparativo de mercado? Primero, lo que hemos dicho, es decir, veríamos cuáles son las propiedades con las que estamos compitiendo, las características de esta vivienda para tenerlas todas delante y luego el precio total y el precio por metro cuadrado. El precio por metro cuadrado es el precio total dividido entre la superficie total de la vivienda. Aquí hay perdón, aquí hay un tema que es una pregunta que se hace todo el mundo, que es, ¿dividimos entre los datos, o sea, entre la superficie de la vivienda más elementos comunes? Nosotros normalmente, y depende también del caso, es decir, esto no es una regla universal, pero nosotros, para hacer la comparativa, intentamos meter los datos de la vivienda y los datos de elementos comunes siempre y cuando sean en torno a un 10% del total de la superficie de la vivienda. Es decir, si son grandes urbanizaciones o se aplican mucho elemento común, no. ¿Por qué? Esto no debería ser así, pero como en España el mercado no está regulado, y creo que hay gente viéndonos de fuera de España, creo que también había un compañero de Miami, que esto le extrañará, pero aquí cada uno pone los metros que quiere. Entonces, esto es una división. Cuanto mayor sea los metros que pones de tu vivienda, menor es el precio por metro cuadrado. ¿Qué hacen muchas agencias? Que meten el máximo de metros posible. Por lo tanto, nosotros, para ser realistas, pues tenemos que comparar con cómo se está haciendo, ¿vale? Después analizaríamos la zona en función, pues, de la edad, del tiempo que tienen las viviendas, de la demanda que hay en función de, pues, si la demanda en el barrio es de viviendas más pequeñas de apartamentos, si es de viviendas grandes o cómo se distribuye la demanda que hay actualmente en cada barrio. Y luego, por último, deberíamos ver una horquilla entre el precio recomendado y luego, para ser realistas, cuál es el precio en el que ni siquiera tendría sentido el sacar la vivienda a la venta. También influido, ¿por qué? Por el tiempo en el que suele estar las viviendas a la venta en esa zona y la cantidad de viviendas que hay a la venta. No es lo mismo, como decíamos antes, si en esa zona hay muy pocas viviendas a la venta, que esto lo podemos ver en nuestro informe aquí, índice de viviendas ofertadas, o si es muy alto. Y eso al final sería todo. Eso al final nos acaba dando un precio para ser un poco conscientes. Hay dos cosas importantes en estos momentos de cambio. Por ejemplo, esta valoración está hecha en febrero. En febrero ya nos habíamos dado cuenta que con el cambio de gobierno, aunque vemos aquí que el precio que se había incrementado en el municipio era del 7,01%, en el último trimestre ya había caído los precios. Es decir, eso significaría que hoy por hoy estaría ya cayendo más sin coronavirus. ¿Vale? O sea que es indicativo siempre el poner el incremento anual, pero también el incremento trimestral. Y luego en este modelo económico no puede haber tanta diferencia entre el precio de venta y el fuera de precio. O sea, debería de estar entre el verde y el naranja como mucho. Así es. ¿Vale? Entonces, bueno, por hacer un resumen de todo lo que hemos ido viendo, es decir, desde que decidimos si realmente queremos o nos merece la pena vender, ahora vamos a ver las alternativas, establecemos un precio siguiendo los criterios que hemos estado viendo, maximizamos el número de acciones de marketing que hacemos para exponer nuestra vivienda al mercado, empezamos a organizar las visitas, a ser posible, visitas virtuales, y también podríamos hacer videoconferencias con el móvil y demás para poder hacer estas primeras visitas, pero intentar reducirlas al máximo y que sean de la máxima calidad, llegar a un acuerdo para firmar nuestro contrato de arras de manera digital, ponernos a buscar nuestra vivienda o la alternativa a la vivienda durante estos 45 o 60 días y, por último, escriturar sin ningún problema la compraventa en notaría. Pues igual, si podemos esperar a que pase todo esto e ir a la notaría con más seguridad, perfecto. Pero si lo necesitamos, pues no hay ningún problema en ir, están abiertas y podemos contar con ellas. Muchas, por lo menos en Madrid, la gran mayoría. Ahora bien, ¿qué alternativas existen a la venta de nuestra vivienda? Es decir, no siempre tiene que ser la venta, puede ser por un problema económico, por diferentes problemas, por diferentes decisiones, pero hay mucha gente que solamente piensa en vender la vivienda como solución a ese problema. Ahora bien, no solamente es vender. ¿Qué alternativas nos podemos encontrar? Vamos a ver, hay diferentes alternativas porque evidentemente muchas personas que al tener que ser ágiles en la búsqueda de precio, pues al final se
quedan fuera, ¿no? Y entonces a ellos hay que tratarles de dar una solución. Es decir, en momentos de caída, el alquiler con opción a compra para nuestros vendedores es fantástico. Es fantástico porque se está poniendo un precio, lo normal es poner un precio de compra que sea parecido o similar al que hay en ese momento. El inquilino te da una prima de opción, que suele ser una parte importante del precio de la vivienda, te está dando un alquiler, sabes que te está manteniendo la casa porque la considera propia e incluso hay algunos que le están haciendo una reforma. Si al llegar a los 3 años o al plazo pactado no coge la prima de opción porque los precios han caído muchísimo más de lo que se había determinado en el primer momento, ¿qué significa eso? Pues significa que sí o sí pues has ganado. Como mucho que puede pasar, pues puede pasar que no la vendas al contado, que la vendas a plazos. Pero yo creo que es muy buena opción para los momentos en los que nos encontramos. La segunda, bueno, puedes alquilar la vivienda. Acordaros esa familia que habían tenido un hijo y que querían mudarse a una más grande. Siempre se puede alquilar la vivienda y mudarse a otra en la que, bueno, en este caso, te alquilas a una, alquilas tu vivienda y te mudas a una en el que el alquiler es más pequeño porque la casa te hace falta una casa más pequeña y no tienes una pérdida económica. Es decir, siempre que vayamos ahora mismo de más a menos significa pérdida económica. Siempre que vayamos de menos a más significa ganancia. Refinanciar. Bueno, pues puede ser una opción. Si estamos ahogados, podemos tener, hay bancos que hacen refinanciaciones, reunificación de deudas, puede ser una opción para salir del bache. No sabemos el tipo de letra que va a tener esta crisis. Algunos hablan de V, otros hablan de U, de L, de W. No sabemos, pero yo creo que la refinanciación para vivir tranquilo pues también es una opción buena. Ahí también dependerá, claro, de cómo esté cada uno. Es decir, si acabas de comprar la vivienda hace poco o si ya tienes prácticamente amortizada gran parte de tu hipoteca y te permite también en función de tu edad, pues ampliar plazos o negociar un poco condiciones. Yo creo que ahí cada caso hay que verlo, pero yo creo que es una buena alternativa. Que te Sobre todo puede si están permitir, trabajando o si ya no tienen trabajo, claro. Es que hay que ver las entradas de capital que vaya a tener. Es la diferencia entre seguir en tu casa o tener que cambiarte. Claro. Y el préstamo puente. Yo el préstamo puente en estos momentos lo veo un poco bastante más arriesgado. Digamos que es que ofrece lo mismo, pero al revés que el alquiler con opción a compra. Es decir, cuando tú coges un préstamo puente en un mercado al alza, pues lo que tienes es la posibilidad de que te va financiando el propio banco, porque tienes un patrimonio que al tener 2 inmuebles, pues se está revalorizando el doble. Pero en un mercado de caída y sin un rebote rápido, pues yo lo descartaría. Es decir, el préstamo puente al final lo que es que tú te hipotecan las 2 casas y estás pagando los intereses de las 2 durante 2 años. Y luego a los 2 años, pues ya eliges y pagas. Lo que pasa es que aquí hay que ver, será para, como decías antes, para casos de personas que prevean que van a tener más ingresos en esos 2 años. Pero yo no considero, o sea, yo considero muy arriesgado que el día en abril del 2022 vayan a estar las casas más caras que hoy. ¿Quién me lo puede decir? O sea, ¿qué crees? ¿Tú qué crees, Aníbal? Bastante complicado, muy complicado por la situación económica, no porque nosotros queramos ni augurar ni nada, porque de hecho nosotros no nos mojamos en ningún aspecto, que lo está haciendo mucha gente y yo no lo comparto, porque al final es crear una alarma. Lo que está claro es lo que hemos dicho y por eso queríamos meter esta diapositiva, que es la de entender el mercado en base a la oferta y la demanda. Es decir, si hay gente que por desgracia cambia su situación, en este caso, pues será para mal. Y aumenta la oferta que tenemos o el inventario que hay de viviendas y las televisiones o los medios generan ese miedo a los compradores, no queda otra que sube la oferta y hay muchas opciones donde elegir y baja el interés y hay muy poca gente mirando, por lo tanto, ¿quién tiene fuerza? Estos. Y al final, ¿qué pasa? Que los precios caen. No tiene más. No sé si caerán un 3 o caerán un 47, creo que hablábamos antes, José Antonio, de la otra crisis anterior en algunas zonas. No se sabe. A mí me gustaría que cayera lo menos posible, como comprenderéis. Pero lo menos y lo más rápido posible. Efectivamente, para poder recuperarnos cuanto
cuanto antes. Ahora bien, y un poco ya por terminar, ¿qué es lo que nosotros recomendamos 100% si estás pensando en vender, tanto si ya la tienes a la venta como si estás pensando en lanzarla ahora? Sentaros con un profesional, mirad las diferentes opciones, cada uno os va a recomendar una cosa. Yo al final lo digo siempre y lo digo desde el principio. La persona que elijáis o las personas que elijáis para que os represente o para que os ayuden en esta decisión, que para muchos de nosotros o para mucha de la gente que vendan no va a ser nada fácil, y ahí, o sea, es una decisión más que importante que si es cambiarte de casa porque está más cerca del trabajo. Creo que deberíamos rodearnos de gente que nos ponga en primer lugar, que mire por nuestros intereses por encima de cualquier otro interés que pueda ser de la operación o personal, y ahora son momentos complicados para todos, y decidir un camino, el que mejor nos pueda venir, pero no lanzarnos a lo loco por no querernos asesorar. Entonces, ahora, por nuestra parte, yo creo que está todo. Aquí tenéis nuestros datos de contacto. Vuelvo a explicar, lo expliqué al principio, pero había mucha gente que no estaba. Si queréis, tenéis cualquier duda, cualquier comentario, hay alguna pregunta que ahora la leo en alto y les abro si continúan para que lo comentemos en vivo. Es lo de siempre, agradecer a todo el mundo que está aquí, ya no solamente a todos los que os habéis incorporado durante toda la ponencia, que espero que os haya servido, sino para mí el ratio de siempre es la gente que entra con respecto a la gente que acaba al final, y estamos prácticamente los mismos, de los cuales estoy muy contento, y eso espero que os haya servido. Repito instrucciones antes de que José Antonio dé sus gracias. Si vais al panel de control, digamos, o al panel de mandos, donde tenéis la opción de silenciar, de activar el micrófono, de poner el vídeo, de los participantes y demás, deberíais pulsar en participantes, y ahí habrá alguna opción que sea más y levantar la mano. ¿Vale? Si vosotros levantáis la mano, lo que conseguís es sube arriba en la lista que yo tengo delante, y os puedo habilitar el micrófono para hacer la pregunta. Si no, hay mucha gente que está escribiendo por el chat, que está en el centro, deberíais tenerlo, que es preguntas y respuestas. Escribís y yo la veo. José Antonio, ¿quieres decir algo antes de que dé paso al Eh, primero? no, tengo aquí alguna pregunta sobre la lotería inmobiliaria de Jesús Martínez, creo que sé quién es. Eh, y bueno, me gusta lo de la lotería inmobiliaria, ya que filtra el interés del vendedor en generar la venta de su vivienda. ¿En qué porcentaje dirías que has hecho ver a los vendedores de viviendas esta pérdida? Bueno, realmente lo primero que hay que ver es saber diferenciar a aquellos vendedores que quieren vender de aquellos vendedores que quieren vender como a ellos les gustaría. Es decir, al vendedor al final tiene que entender que esto es como el precio de las acciones. Si tú compraste Telefónica a 21 euros y lo quieres vender a 23, tienes que esperar a ese momento en el que el mercado así te lo acepte, ¿no? Entonces, lo primero que hay que demostrarles a los vendedores es el precio y darles las suficientes garantías de que ese es el precio en el que está el inmueble. Si le pones realmente lo que se están gastando para autoconvencerse de que ese precio es el que realmente van a poder vender, porque ellos se pueden engañar, pero a los que nunca vamos a engañar es al mercado. Entonces, hay que anticiparse al mercado y ir a buscar a los compradores. Me preguntas también que cómo compensas el contraargumento del que debe esperar para comprar más barato. ¿Y qué ahorro le produce? Vamos a ver, cuando nosotros ponemos la casa en precio, Jesús, significa que la ponemos a tiro del comprador. O sea, nosotros este es el arte de gestionar frustraciones. Tenemos que gestionar la frustración del vendedor, que está vendiendo la casa muy por debajo de lo que él pensaba venderla, y la del comprador, que está comprando muy por encima de lo que él pensaba. Entonces, lo que hay que argumentar es que es la casa que tiene la mejor relación calidad-precio en ese momento. Correcto. Ana también, bueno, Jesús, si te queda alguna duda, como vamos a ir avanzando, contestas. Voy a probar también la pregunta de Ana. Voy a ver si responder en vivo. Bueno, ella nos pregunta si creemos que en líneas generales los compradores no se van a dar prisa en comprar y van a esperar una bajada progresiva. Y yo creo que va un poco en relación a lo que comentabas tú ahora mismo a Jesús. Es decir, también esto es como todo. Hay dos opciones. Es decir, hay dos formas de verlo. Una,
que es que habrá compradores que no tienen, igual que estamos hablando de la necesidad o de la motivación de venta que tiene un vendedor, un propietario, está exactamente igual la necesidad o la motivación de compra que tiene un comprador. Es decir, habrá gente que no tiene ningún tipo de prisa en comprar su vivienda y espere, pero como hay gente que yo conozco que lleva años y años esperando, cuando el mercado estaba subiendo, cuando el mercado está bajando, y eso es que no tienen ningún tipo de motivación a la hora de comprar. Y luego habrá otra muchísima gente que necesita o que está decidida a comprar. Es decir, como decíamos, es decir, gente que su casa se le queda pequeña y necesita comprar, o sea, necesita subir a una vivienda con mayor superficie. Hay otra mucha gente que estará en los casos contrarios porque creemos, o sea, muchas veces cuando nos ponemos en este perfil del comprador, nos imaginamos solamente a la gente que quiere comprar casas más grandes, ya. Pero ¿y qué pasa con la persona que vivía en una casa de 200 metros con una cuota o con una letra, me lo invento, por decir números, de 1.700 euros o de 1.200 euros de hipoteca, que no puede pagarla y que le sobra casa y que necesita vender la suya para irse a una más pequeña? Ese señor tiene una motivación muy alta de comprar una vivienda ahora mismo porque necesita vender la suya porque no puede pagar la hipoteca. Por lo tanto, esos son los diferentes escenarios que tenemos. Y luego que es como todo, es decir, el mercado intuimos que va a caer, pero no sabemos hasta cuándo. El problema es que cuando nosotros vemos, cuando el comprador ve que los precios están subiendo, ya va mucho más tarde, ya es porque esto sigue una curva, que es los vendedores van decidiendo bajar de precio, los compradores van apretando y llega un momento en el que el mercado cambia. Y ese mercado no lo vemos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que los precios están subiendo aquí. ¿Por qué? Porque al final cuando los datos se registran pasan 3-4 meses, que es cuando esos datos pasan a ser públicos y cuando esos datos se publican. Ahí ya vas tarde. Entonces, mucha gente tiene miedo de cuándo dejará de este precio, esta vivienda de 300.000 y pasará a estar en 320.000. Y ese miedo también está cuando se normalice lo más mínimo, incluso ahora. La gente no sabe lo que va a pasar. Entonces, tenemos que detectar o tenemos que posicionarnos con respecto a nuestra competencia para ser la mejor opción y encontrar esos compradores motivados que están dispuestos o que necesitan comprar. Lo que tenemos que tener claro es que los vendedores, en un gran porcentaje, también son potenciales compradores. Es decir, están vendiendo deprisa para comprar más abajo. Es como ponerse en corto en las acciones, es lo mismo. O sea, es así. Nos pregunta Karen si está justificado el desplazamiento del comprador para realizar la visita al inmueble. Vamos a ver, con el paso del tiempo iremos viendo más ventas virtuales, pero yo creo que todavía estamos lejos de ventas sin visita al inmueble. Lo que sí es cierto es que normalmente hasta este momento, pues lo normal es que en una casa que estuviera en precio tuviéramos 3-4 visitas a la semana. Y ahora mismo, pues esas 3 o 4 con unos buenos medios tecnológicos como los que ha estado diciendo Aníbal, como 3D, como vídeos y tal, pues podemos llevarlo a 1 o 2, pero no creo que hoy por hoy nadie compre su casa sin ir a verla. Ahí está bastante complicado, o es una muy buena oportunidad o es complicado, pero bueno, habrá que buscar el hueco para poder solucionarlo. O está muy mal la casa, es decir, estoy viendo que está hecha una porquería y lo que quiere es precio, eso puede ser. Voy a intentar dar paso a Santiago, ¿vale? A ver si lo consigo. Santiago, ¿puedes hablar? Si no, te respondemos nosotros directamente, pero para intentarlo, porque yo creo que no se va a poder. Está complicado. Vale, es complicado coordinarlo ahora. Si no, Santiago nos pregunta, Santiago es un amigo de Miami, y nos pregunta para comprar como inversión en Madrid, que lo estuvimos viendo en el webinar pasado, que también estuve hablando con él, un poco para arrendarlo, es decir, para alquilarlo, ¿cuál sería un buen retorno sobre la inversión total? Ahora mismo nosotros, como comentábamos en el webinar pasado, es verdad que las rentabilidades puede que parezcan un poco más bajas de lo que son en Estados Unidos, pero también los gastos y los intereses son mucho más bajos. Nosotros, en una zona, como todo, es decir, esto para el que no vio el webinar pasado, pero como todo, cuanto mayor, esto económicamente hablando, cuanto mayor es el riesgo, probablemente más rentabilidad podamos conseguir, pero cuanto menor queramos que sea el riesgo de nuestra inversión, menos rentabilidad podemos obtener. Nosotros ahora mismo el equilibrio perfecto lo recomendamos o lo intentamos seguir en torno al 4,5% de rentabilidad anual o de retorno anual bruto de la inversión. ¿Vale? Luego es verdad, en zonas como Chamberí, en zonas como zona centro y demás. En un alquiler larga estancia normal. Luego entramos en 1000 variables. Si nos queremos ir un poco más
Al extrarradio, a la periferia, podemos alcanzar rentabilidades sin ningún problema del 7-8% y si apretamos y lo gestionamos muy bien hasta el 10%. Es verdad que luego cuando hablamos de las netas, pues bajan un poco, pero ahí es donde se equilibran un poco con las que tenemos en Estados Unidos. Bien. ¿Vale? ¿Cómo hacer para vender una vivienda vacía con fotos no muy buenas? Los propietarios viven en otra ciudad. Vamos a ver, el tema de depende de con lo que se esté vendiendo en ese inmueble. Si es una vivienda que es espectacular, realmente lo que hay que gastar dinero es en hacer un buen reportaje. Si es una vivienda que está para reformar, pues vamos a ver, las casas o enamoran por cómo son, por cómo están reformadas, por su situación, por su luz. Ahí se pueden hacer acciones de homestaying, o si no, enamoran por su precio. Es decir, o enamoran por lo bonitas que son, o enamoran por su precio. Es que no hay más. ¿Qué contestarías, Aníbal? No hay otra. No, exactamente lo mismo. Yo lo único que intentaría es ser un poco creativo o resolutivo, entre comillas, y ver si esa vivienda tiene algún portero que no, o sea, depende o alguna persona que esté de limpieza o alguien al que podamos recurrir para hacer un pequeño vídeo, sería lo ideal. Sería el objetivo máximo, ver de qué manera nos podríamos organizar. Si no, intentar rescatar por lo menos un plano con medidas, es lo que hemos estado viendo, que ahora mismo es realístico. Esta opción creo que no está abierta para particulares, por lo que está hablando con Carlos. Podríamos ver si os dejan entrar, pero es a través del plano os hacen una infografía en 3 dimensiones. Entonces, este tipo de alternativas ayudan a estas fechas en las que va a ser muy, muy complicado abrirlo o acceder a la vivienda. Pero sobre todo, intentar encontrar a alguien, intentar hacer fotos y si no, pues ser un poco más agresivo en el precio de lo esperado para que se detecte como una muy buena oportunidad y luego ya poder conseguir aumentar un poco el interés de la vivienda. ¿Sí? José Antonio, bueno, es que yo no he leído la siguiente, es María Esperanza. Esperanza la contesto yo. Todo tuyo. Esperanza es mi maestra. Yo casi todo lo que aprendí del sector inmobiliario en los primeros momentos fue de ella. Es una excelente agente y muy, muy, muy buena, pero en los momentos duros era buenísima, o sea, y lo seguirá siendo. Nosotros en aquellos momentos pues trabajamos y vimos mucha gente caer en alquileres con opción a compra. Acuérdate que, Esperanza, que mucha gente cuando llegó habían negociado alquileres con opción a compra y los precios cayeron y tuvieron que abandonar los inmuebles. Como tú dices, la opción de crédito puente en estos momentos es un riesgo enorme que asumen los clientes porque los precios están en caída y realmente su interés será en otro sentido, es decir, que es asimétrico con lo que ellos quieren buscar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, Esperanza, por haber asistido. Gracias. Vale. José, en cuanto a lo que dice Juan, ¿qué opciones tenemos con los alquileres vacacionales a alquileres habituales? No sé si la pregunta va en cuanto a la rentabilidad o en cuanto a la operativa. Bueno, sí, yo creo que hay que cambiar el uso, ¿no? O sea, depende. O sea, es decir, si es alquilarlo vacacional, necesitas tener una licencia de la Comunidad de Madrid y creo que ahora también del Ayuntamiento. Nosotros lo gestionamos todo a través de nuestro técnico. Pero si es en cuanto a la rentabilidad, que no estoy seguro si la pregunta va por ahí, la historia es una vivienda que a lo mejor podrías obtener en torno al 4,5-5%, quizá con nosotros, con algunas alternativas, estamos sacando entre el 7,5 y el 8%, incluso explotado por terceros. Digamos, nosotros, o yo por lo menos, no entro en esa gestión, pero sí que tenemos varios partners oficiales con los que estamos trabajando muy bien y están alcanzando esas rentabilidades. ¿Qué pasa? Que ahora pues sufren lo que no están sufriendo los alquileres habituales. En cuanto a Madrid, que es la ley, un poco la parte jurídica que nosotros más controlamos, con lo que os digo, a día de hoy es suficiente. Es decir, que tenga cédula de habitabilidad, que la necesitas para que te den la licencia de la Comunidad de Madrid de la Consejería de Turismo, y luego la aprobación por el Ayuntamiento. Una vez que lo tienes ahí y lo puedes explotar, es más complejo y es más arriesgado. Pero a priori, eso es si es lo que nos quieres comentar. Charo Frontera, una cuestión que suelo añadir a los vendedores es según el precio de la vivienda y la zona se justifique que compradores tendrían acceso a esta vivienda. Es decir,
parejas de 40, 54 o 60, 75, dado que este dato es muy significativo a la hora de calcular el poder adquisitivo y sobre todo por demografía, aquí también se dan cuenta de en qué situación nos podemos encontrar. Sí, eso lo hago yo, es decir, lo que buscas es el perfil de cliente que se va a amoldar a ese tipo de inmueble. Sí, además de eso, otra de las cuestiones que tienes que ver es el tema de la tasación bancaria. Es decir, si la casa vale, volvemos a lo de siempre, si la casa pide 500 y se vende en 450, pues encontrar una persona que tenga músculo financiero suficiente para eso y para gastos, pues va a ser muchísimo más difícil. Y en ese plazo de tiempo los pisos van a seguir cayendo. Es decir, que de cualquier manera, cuanto antes posicionemos la casa en precio, es muchísimo más rentable para nuestro propietario. Vale, pues yo creo que de momento parece que no hay más dudas. Así que yo creo, José Antonio, que de momento estaría. No sé si Muchísimas vamos a gracias ir un por vuestra poco más de asistencia. margen, pero yo creo que no. Yo creo que ya está. Pues muchísimas gracias. Nada, a seguir todo lo bien posible, a cuidarnos y a tener todo el ánimo posible para continuar con estos días hasta que nos dejen volver a la normalidad. ¿Vale? Venga, cuidaros mucho. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias a todos, esto ha sido todo por hoy. Si queréis ver otro de nuestros cursos podéis clicar aquí y si queréis suscribiros al canal tenéis aquí el enlace. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.